a su nombre. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos están gozando en la casa de nuestro buen Dios? Amén. Qué hermoso es. Saben, mis amados hermanos, que todo, dice la palabra de Dios, es de Dios. Todo a Él le pertenece. Nuestras vidas mismas le pertenecen a Él. Pero ¿saben qué? Algo que nosotros le podemos dar a Dios es nuestra alabanza, es nuestra adoración a Él. Y que esto sea como ese olor fragante. Así que esperamos en Dios que haya sido ese olor fragante delante de nuestro buen Dios. El día de hoy me tocó compartir los anuncios y sean bienvenidos a la casa del Señor. Nuestra iglesia Vida Eterna, tenemos como visión, primeramente, dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verso que tenemos es Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la misión como iglesia es dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que las personas, que cada uno de nosotros le conozcamos a Él de una manera profunda, de una manera íntima, de una manera personal. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la predicación del Evangelio, a través de evangelizar, de discipular y de preparar líderes para poder ser enviados a seguir haciendo la obra de nuestro buen Dios. Nuestros valores están en la centralidad de la palabra de Dios y en la oración y la comunión entre hermanos. Así que esa es una de las de nosotros como iglesia. Cada miércoles estamos teniendo un tiempo de oración aquí en el santuario de 7 a 8:30 de la noche. Es un tiempo de alabanza, es un tiempo de adoración, es un tiempo de oración, donde podemos venir y presentar nuestras diferentes necesidades, pero también orar por nuestra nación, orar por esta ciudad de Rockford y orar por las diferentes situaciones. Así que todos son bienvenidos, es en los días miércoles de 7 a 8:30. También estamos teniendo un tiempo de oración los días martes. Esto algunas veces lo hacemos acá, otras veces lo hacemos por medio de Zoom, y eso es de 9 a 10:30 de la mañana más o menos. Entonces también son invitados, son bienvenidos. Si no pueden venir acá, también pueden pasarnos sus peticiones de oración. Tenemos estas tarjetitas al final, aquí pueden poner su petición y con mucho gusto nos unimos con ustedes para poder orar por sus necesidades. Amén. Así que también estamos orando para que Dios permita poder abrir grupos de hogar. En la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, vemos cómo el evangelio era predicado en las sinagogas, pero también era predicado en las casas. Entonces ahí se compartía la palabra de Dios, se tenía un tiempo de compañerismo, se tenía un tiempo de comunión entre hermanos. Entonces estamos orando para que Dios nos permita poder tener grupos de hogar aquí en nuestra comunidad de Rockford. Tenemos uno actualmente donde se está estudiando la palabra de Dios, pero está en el área de Addison. Y estamos orando para que Dios nos permita poder abrir grupos de hogar aquí en nuestra comunidad de Rockford. Así que si Dios pone en tu corazón el abrir tu casa para que a través de ahí se pueda llevar un estudio bíblico y podamos compartir la palabra, pues déjanos saber. También hay oportunidad de servir aquí en la iglesia. Tenemos diferentes ministerios. Tenemos el ministerio de bienvenida, tenemos el ministerio de alabanza, de adoración, el ministerio de los niños, de los jóvenes. Tenemos diferentes ministerios, hay el ministerio de producción también, y todos son bienvenidos para poder servir aquí en la iglesia de nuestro Dios. Sabemos que Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros y nos lo ha dado con el propósito de poder ponerlos a su servicio. Así que hay oportunidad de servir. Si estás interesado, comunícate con nosotros, acércate a nosotros y con mucho gusto te damos más información acerca de servir aquí en los diferentes ministerios. También al final de nuestro servicio estamos tomando nuestras clases de discipulado. Es un tiempo hermoso, sabemos que Dios le da esta encomienda a su iglesia de ir y hacer discípulos, de ir y evangelizar y hacer discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es la gran comisión que Dios le ha dado a su iglesia y es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos teniendo un tiempo de discipulado al final del servicio. Todos son bienvenidos. Tenemos un tiempo de compañerismo, de comidita, y después de eso inmediatamente vamos a tener nuestra clase de discipulado. Así que también le damos gracias a Dios por el ministerio de mujeres,
tenemos el Ministerio de Mujeres de Valor. Es un ministerio que Dios nos está permitiendo poder compartir como mujeres temas relacionados a nosotras como mujeres. Dios desea que nosotras seamos esas mujeres sabias de Proverbios 31, esas mujeres que edifican su hogar. Y a través de los diferentes estudios hemos estado viendo pasajes de las Escrituras que nos ayudan a poder ser mejor cada día. Así que son todas bienvenidas. Esto lo estamos teniendo los días viernes de 6 a 8 de la noche, todos los viernes. Y tenemos nuestro grupo de jóvenes también. Ellos están teniendo un tiempo de reunión una vez al mes, al final de cada mes, aquí en la iglesia. Este mes lo vamos a estar haciendo la próxima semana. Vamos a tener el grupo de jóvenes de 6 a 8 también de la noche, juntamente con nosotras las damas. Ellos van a estar separados, pero inviten si tienen niños jóvenes, más bien sería jóvenes, no es niños, son jóvenes, para que vengan y puedan compartir. Y lo más importante es de que puedan tener un tiempo de compañerismo, pero también la palabra de Dios que sea dada para ellos también. Así que estos son todos los anuncios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muy bien, fuerte el aplauso al Señor, gloria a Dios. Damos gracias a Dios también por las personas que nos están viendo allá en casita, desde Facebook Live. ¿Por qué no damos una cordial bienvenida a todos? Un fuerte aplauso. Somos los pastores Mario y Pati Torres de la bella ciudad de Rockford, aquí en la Iglesia Vida Eterna. Si no tienes un lugar donde congregarte, vente, aquí te esperamos. Somos una familia en Cristo. Bienvenidos sean todos. Así que los jóvenes tienen su clase. Nuestro hijo se ha preparado ahí con un mensaje especial para los jóvenes en inglés. Y los niños, hoy no van a tener los niños, ¿verdad? Hoy los jóvenes son privilegiados en tener su clase. Así que, ¿por qué no damos un aplauso también a los jóvenes también que van a ir a su clase? Bienvenidos, jóvenes. Que reciban mucho, ¿verdad? Y que aprendan mucho y que lo puedan poner en práctica para la gloria de Dios. Amén. Así que ya no somos tan jóvenes, nos quedamos acá para recibir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Hoy domingo 16 de abril 2022, 23, está ahí 22, 23. Y está allá afuera lloviendo. Teníamos ayer un día bien caluroso, precioso. Todos los días son preciosos, ¿verdad? Pero como que aquí en Chicago la temperatura cambia cada poquito, ¿verdad? No se puede uno confiar en que ya todo vino el verano como quisiéramos, ¿verdad? Así que todavía no nos anticipemos, ¿verdad? Porque luego después nos enfermamos si no nos cubrimos. Muy bien, así que continuamos entonces en esta serie de mensajes de la Semana Santa que estuvimos celebrando la semana pasada, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a continuar después de la resurrección de nuestro Señor. El tema de hoy se titula Un desayuno con Jesús. Y vamos a estar viendo el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 1 al 14. Así que prepare su Biblia. No sé si todos tienen Biblia, levante la mano si alguien necesita Biblia. Ahí nuestros voluntarios le van a hacer llegar una en español, en inglés, en francés, el idioma que usted desee, ¿verdad? Si no, ahí en su teléfono usted puede también ver la versión de la Biblia que más le guste. Muy bien, así que ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Busque ahí el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a leer del verso 1 al 14. Y lo leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que, lo voy a leer en la versión, la Biblia, la nueva traducción viviente, que es un lenguaje más actual y sencillo. Dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, le dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca.
Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta es palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Tu palabra que es verdad, Señor. Tu palabra nos edifica, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos transforma de adentro hacia afuera, transforma nuestra mente y nuestro corazón. Permite que podamos salir de hoy bendecidos, Señor, con nuevas fuerzas para continuar, seguir adelante, que nunca desmayemos, que siempre estemos agarrados de tu mano. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía y nos fortalece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar su lugar. Continuando entonces con este estudio, vimos anteriormente entonces cómo los discípulos habían tenido un encuentro con Jesús, ¿verdad? Jesús después de su muerte fue enterrado, ¿verdad? Pero el día domingo resucitó con poder. La semana pasada lo mirábamos como María Magdalena y otras mujeres habían ido a ungir el cuerpo de Jesús en la tumba y se dieron la gran sorpresa que la piedra estaba corrida, ¿verdad? Y luego María tuvo ese encuentro con Jesús. Jesús le dice: ve, avísale a mis hermanos, avísale que yo voy adelante, ¿verdad? Que nos veré allá en Galilea. Así que Jesús había resucitado, se apareció varias veces, ¿verdad? A los discípulos. Una de las primeras, cuenta la Escritura que estaban los discípulos reunidos, ¿verdad? Lo vemos aquí en el Evangelio de Juan, unos capítulos antes, aquí en el capítulo 20, ¿verdad? Jesús se le había aparecido a María Magdalena, a esta despreciada mujer, ¿verdad? Y después se le había aparecido ahí, capítulo 20, verso 19, se le había aparecido a los discípulos también. Era el mismo domingo de la resurrección, pero ya en la tarde, ¿verdad? Dice el versículo 19. Los discípulos entonces en esa ocasión habían estado reunidos con las puertas cerradas porque tenían miedo, dice, de los líderes judíos, ¿verdad? Había un ambiente de mucho temor y de incertidumbre. ¿Qué irá a pasar? Mataron a Jesús y lo hicieron públicamente. Todos los discípulos se dieron cuenta cómo lo castigaron, cómo lo golpearon y cómo ellos ahora estaba temiendo por su vida. Entonces los discípulos estaban temerosos, estaban muy atemorizados, ¿verdad? Entonces Jesús, en esa ocasión, Jesús se puso de pie en medio de ellos, dice la Escritura, y me encanta porque Jesús siempre anuncia paz. ¿Cuántos saben eso? Amén. Los discípulos estaban atemorizados, con temor: ¿qué irá a pasar? Nos van a matar. Pero Jesús se aparece en medio de ellos con las puertas que estaban cerradas y les dice: paz a vosotros, ¿verdad? Como quien dice: confíen en mí, vengan, toquen mis manos, ¿verdad? Tóquenme, soy yo, ¿verdad? Cuentan algunos evangelios que comió con ellos y algunos dudaban, diría: se parece, ¿no? Parece un fantasma. No, tóquenme, dijo Jesús. Y por si tienen duda, traigan algo de comer, y comió con ellos también, ¿verdad? Así que vemos que el Señor Jesús, pero en esa ocasión dice la Escritura que no estaba Tomás, ¿verdad? Tomás, no sé dónde andaba Tomásito, pero no estaba esa vez con los discípulos, ¿verdad? Pero los discípulos se llenaron de gozo, vieron al Señor una vez más y Jesús les dijo: paz a vosotros, ¿verdad? Y los comisiona al Señor. Dice la Escritura que les dijo: así como el Padre me envía
me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Dice la Escritura que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Mira qué bendición. Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si ustedes perdonan los pecados a alguien, esos pecados son perdonados. Y si ustedes no los perdonan, esos pecados no serán perdonados. O sea, el Señor les estaba diciendo, vayan afuera, no tengan temor, ¿verdad? Ustedes estuvieron conmigo 3 años y medio, ¿verdad? Vieron cómo los milagros, vieron cómo las personas fueron sanadas, los demonios obedecieron a la voz de Dios, se sujetaron a su autoridad. Ellos vieron cómo Jesús hizo milagros, maravillas, cómo caminó en el agua, cómo le habló a la tormenta, cómo resucitó a Lázaro, ¿verdad? Después de 4 días de muerto. Vieron el poder manifestado en la gloria de Dios. Ahora Jesús les dice, vayan, ¿sí? No tengan temor, ¿sí? No se escondan. Ellos estaban afligidos, escondidos, ¿verdad? ¿Qué irá a pasar? Ahora Jesús les dice, vayan, pero no van a ir solos. Les sopló y les dio el Espíritu Santo para que vayan con mi fuerza, con mi poder. Y en mi nombre echen fuera demonios, sanen a las personas, prediquen el Evangelio. Qué bendición, ¿verdad? Que el Señor no nos ha dejado solos, nos ha dejado su Espíritu Santo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Gloria a Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y en esa ocasión, entonces, Jesús... esa fue la primera vez. La segunda, dice aquí el Evangelio según Juan, capítulo 20, verso 24. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con ellos esa vez cuando llegó Jesús. Pero ellos le contaron a Tomás, hemos visto al Señor. Pero él le respondió, yo no creeré, les dijo Tomás, si yo no lo veo, si yo no lo toco, si yo no meto mis dedos en sus manos, en los huecos de sus manos donde pusieron sus clavos, si no meto mi mano en su costado, dijo, donde le atravesaron la lanza a Jesús, ¿verdad? Yo no creeré, dijo Tomás, ¿verdad? Ese Tomás sí estaba un poquito difícil de creer, ¿verdad? Como hay muchas personas que dicen, yo hasta no ver, no creer, ¿verdad? ¿Conocen usted a alguien así? ¿Verdad? Yo necesito tocar, yo necesito oler, yo necesito sentir para creer. No me digan, no me cuenten. Dice, yo quiero hechos, no palabras. Algo así era Tomás. Ese Tomás sí era muy calculador, ¿verdad? Pero Jesús tuvo que tratar también con esta clase de discípulos, ¿verdad? Y dice que después de que Tomás dijo eso, versículo 26, 8 días después los discípulos nuevamente estaban juntos, ¿verdad? Orando, me imagino, ¿verdad? Y dice que esta vez se estaba Tomás con ellos y las puertas nuevamente estaban cerradas. Pero de pronto, dice la Escritura, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo de nuevo, la paz sea con ustedes, ¿verdad? De nuevo, dice la Escritura que los discípulos estaban reunidos y Jesús con las puertas cerradas, y Jesús se aparece en medio. ¿Y qué es lo que Jesús les dice? La paz sea con vosotros. Quiere decir entonces que todavía había temor, todavía había persecución, todavía los discípulos estaban con las puertas cerradas, no habían salido todavía a predicar, todavía decían, no, la cosa no había bajado la tensión, ¿verdad? Habían orden de captura para todos, ¿verdad? Y así que, pero en esa ocasión, Jesús le dice a Tomás, mira verso 27, pon tu dedo aquí, Tomás, y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, le dijo, sino cree, ¿verdad? ¿Sí? Porque Jesús se alegra con los que no ven y creen, ¿verdad que sí? Amén. Así como nosotros, mi Señor y mi Dios, le dijo Tomás, exclamó Tomás. Esa es una frase, unas palabras tan hermosas en la Biblia, cuando una persona realmente se convence, ¿verdad?, de que Jesús es Dios. Y mira estas palabras tan maravillosas que dijo Tomás, mi Señor y mi Dios, le dijo, ¿verdad? Para un judío decirle a alguien mi Señor y mi Dios es porque está en el original, está diciendo las mismas palabras del gran yo soy, ¿verdad? Del mismo Dios que se le apareció en la zarza ardiente a Moisés, ¿verdad? El gran yo soy, ¿verdad? Así que Tomás está exclamando, tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios de los patriarcas, el Dios de Israel, el soberano, el Hijo de Dios. Tú crees, le dijo Señor, porque me has visto. Benditos los que creen sin verme, dijo Jesús. ¿Cuántos benditos hay aquí que hemos creído sin necesidad de haber tenido que tocar o ver al Señor? Amén. El Señor se enorgullece, amados hermanos, cuando tú pones tu fe y tu confianza en Jesús. Amén. No necesitamos ver para creer, porque la fe es ciega, ¿sabían ustedes? ¿Sí?
Dice Hebreos 11:1 que la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción ¿de qué? ¿De lo que se ve? No, de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? Porque si ves, entonces, pues no es fe. ¿Verdad? Así que ahora vamos a entrar entonces al capítulo 21, donde dice más tarde, quizá habían pasado unos días más, ¿verdad? Después de la última aparición. Y acabamos de leer aquí que esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a los discípulos. O sea, ya habían aparecido 2 veces anteriores, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a ver algunos puntos importantes ahí. A ver si me lo ponen, hermanos. Usted en su boletín tiene los puntos importantes, ¿los tiene? ¿Sí? A ver si nuestro director de producción no se nos durmió por allá arriba. A ver si aquí está. Bueno, en lo que los ponen ahí en la pantalla, los vamos a leer aquí en nuestro boletín. ¿Usted tiene su boletín? ¿Tiene los puntos ahí? Sáquelos. Y ahí va usted a tener la oportunidad de anotar, porque aquí, ¿a quiénes les gusta anotar aquí? ¿Quiénes les gusta tomar notas, verdad? Aquí nosotros en la Iglesia del Pacto Vida Eterna tomamos notas. Aquí nosotros estudiamos la palabra de Dios a profundidad y nos gusta enriquecernos, nos gusta aprender más. ¿Cuánto les gusta aprender la palabra de Dios? Amén. Aquí estudiamos la palabra de Dios, aquí nos preparamos, ¿verdad? Para aprender. Así que punto número 1 que vamos a ver hoy, una gran sorpresa. Número 2, la carrera por descubrir la verdad. Número 3, las dudas se aclaran, el temor desaparece. Número 4, la verdad sale a la luz, todo está en orden. Y la resurrección de Jesús es la base de nuestra religión. Entonces, el retroceso espiritual de los discípulos, vamos a ver hoy, el verso 1 al 3, la pesca milagrosa, del verso 4 al 8, y el desayuno con el Señor Jesús, versículo 9 al 14. Esos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Así que, anote usted ahí. Lleve la lectura de estos puntos importantes que vamos a ver yo. El retroceso espiritual de los discípulos, versículo 1 al 3. Pero antes déjame decirte algo, hacerte unas preguntas. ¿Cuál es tu desayuno preferido? ¿Hay algún desayuno típico de tu país que te guste? ¿Ya? ¿Cuál es ese desayuno que a ti te encanta, te gusta que te preparen, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te prepara el desayuno, ¿verdad? Las damas especialmente, ¿cómo se sienten cuando su esposo les prepara el desayuno? ¿Verdad que se siente diferente? ¿Verdad que sí? Nosotros los esposos estamos acostumbrados a que la esposa siempre cocine, nos lleve la comida, ¿no? Pero esposos aquí, ¿cuánto les gusta servir a su esposa, hacer el desayuno también, ¿verdad? De vez en cuando cae bien también, ¿verdad? Hacer el desayuno. ¿Cuál es su especialidad? ¿Verdad? ¿Sí? Hay algunos aquí que dicen, no, a mí hasta el agua se me quema, ¿verdad? Pero hay que aprender también, hermanos. ¿Sabías que Jesús sabía cocinar? ¿Ah? Jesús les preparó un desayuno sabroso a sus discípulos, ¿verdad? Y lo vamos a ver el día de hoy. Vas a ver qué sabroso desayuno les preparó el Señor Jesús. Les preparó nada más y nada menos que pan, pescado a la brasa y pan. Mira qué delicioso, ¿verdad? Para el desayuno, bien saludable, ¿verdad? Así que un pescado fresco, ¿verdad? Sabroso ahí, ¿verdad? Así que vamos a ver entonces, primer punto, el retroceso espiritual de los discípulos, versículo 1 al 3. Y vamos a leer ahí versículo 1 al 3, dice que más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla, por aquí ahí lo tenemos. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos, dice, ¿verdad? Junto al mar de Galilea, ¿verdad? En otras versiones dice el mar de, ¿cómo es que dice? Mar de, ay, se me olvidó. De Tiberios, ¿verdad? Tiberios, sí, dice, ¿verdad? Algunos manuscritos dicen así, ¿verdad? Pero es el mismo mar de Galilea, ¿sí? Que se menciona, que está ahí, ¿verdad? En griego es mar de Tiberias, ¿sí? Es otro nombre para el mar de Galilea, mar de Tiberias. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí y ahí menciona el nombre de quienes eran. Eran Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros discípulos, ¿verdad? Entonces, en griego, también dice aquí, Tomás, al que apodaban el gemelo, y Natanael de Caná
Entonces también en griego Tomás, a quien también llamaban Dídimo, dice otras versiones, ¿verdad? Quiere decir el gemelo, ¿verdad? Apodaban el gemelo. Bueno, ok, ahí está. Entonces estaba Natanael de Canaán y los otros hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. Eran 7, ¿sí? 7, no estaban los 12, ¿sí? Entonces, en cuanto al significado de más tarde, si pueden regresar al versículo 1, por favor. Más tarde, después de esto, ¿verdad? Jesús se manifestó, entonces podemos ver ahí que Jesús se manifestó nuevamente a sus discípulos, ¿verdad? O sea que no se manifestó una sola vez, ni dos, sino ya esta era la tercera vez, ¿verdad? Cuando en la Biblia Jesús menciona varias veces, la Biblia menciona varias veces repetido, ¿verdad? 2, 3 veces, es porque está mencionando algo muy importante, ¿verdad? Así que Jesús se manifestó nuevamente a sus discípulos, quiere decir que hizo despliegue de su gloria, ¿verdad? Que me imagino yo que para los discípulos fue algo sorprendente. No solo fue una aparición repentina, que los discípulos pudieron ver a Jesús, pudieron tocarle, sino también Jesús les demostró su poder y su amor también, y su majestad divina, ¿verdad? Así que Jesús les manifiesta su gloria, pero también les manifiesta su amor, su humildad, ¿verdad? Y su gran compasión a ellos. Les está mostrando su humanidad también, ya que estas eran unas cualidades que distinguían a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús no solo predicaba con palabras, sino también con hechos, con obras, ¿verdad? Lo que decía lo hacía y lo mostraba con hechos, ¿verdad? Pero quiero que veamos aquí también más adelante una fotografía, podemos ver ahí también una foto, después del versículo 3, ahí está. Mire, ¿qué ven ustedes ahí? Mira, no es un futbolista orando, sino es un futbolista que ha fallado un penal. ¿Cómo se sentiría este futbolista que falló un penal? ¿Han visto ustedes partidos así? ¿O les ha pasado, alguna vez les pasó que jugaron soccer, verdad? A mí me pasó muchas veces, ¿verdad? Pero se siente, como dicen muchos en México, se siente gacho, ¿verdad? Que sí, se siente muy gacho, ¿verdad? Siente como que todo mundo le va a hacer bulla y al llegar a su casa, imagínate cómo lo va a recibir su familia, su esposa, sus hijos. ¡Ay, fallaste! Porque la gente es buena para criticar lo malo, ¿verdad que sí? Tal vez no se acuerdan de los goles que metió, pero de ese penal que falló. ¡Ay, si tan solo! Y peor si por culpa de él perdieron el partido, imagínate cómo va a estar este pobre hombre, ¿verdad? Pero, ¿sabían ustedes que el fracaso proviene del verbo fracasar? Qué sabio, ¿verdad? Este a su vez hace referencia a la frustración que las personas reciben, ¿sí? A la frustración. Cuando se malogra una pretensión o un proyecto, en este caso pues falló un penal este muchacho. Y el resultado también significa un resultado adverso o negativo, ¿ya? Es algo negativo, es un concepto que se considera que dicho término emana del vocablo italiano fracasare, ¿sí? Que puede traducirse como estrellarse o romperse. Según los psicólogos, la familia, la escuela y los medios de comunicación deberían enseñar a las personas a cómo asumir sus errores y a cómo levantarse después de eso, ¿verdad? Que no se queden ahí derrotados, humillados, como fracasados. Deberían de enseñar en las escuelas a las personas, a los niños, a los jóvenes, a asumir sus derrotas, a enfrentarlas con valentía, a levantarse, a aprender de sus fracasos sin traumas. Es que en caso contrario los fracasos podrían perjudicar, según los psicólogos, podrían perjudicar la capacidad de reacción y afectar también el bienestar personal. ¿Cuántos de los que estamos aquí quizá hemos tenido algún fracaso en nuestra vida? ¿Cuántos? Pues todos hemos fracasado, pienso yo, ¿verdad? En un momento determinado. ¿Cuántos de aquí quizá empezaron un negocio y no les fue bien, ¿verdad? Bueno,
en mi caso, ¿verdad? Nos pasó, íbamos a poner un negocio, no fue bien, pero bueno, me ha costado a mí, ¿verdad? Asimilar y volver. Yo digo ahora, no, mi esposa me dice, pongamos un negocio y todo. Le digo, no, ahora sí, ya no doy un paso tan así, a la ligera. Ahora ya soy más calculador, ya lo pienso más, ya no quiero otra vez volver a cometer los mismos errores del pasado, ¿verdad? Pero como que eso me ha detenido un poco, pero estamos orando, ¿verdad? Para que podamos salir adelante, ¿verdad? Y superar esos fracasos del pasado, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí quizá los han despedido de su trabajo? Es otro trauma también, ¿verdad? No te preocupes, sigue adelante. Dios tiene otro mejor trabajo para ti, ¿verdad? ¿Cuántos han dado gloria a Dios porque quizás lo sacaron de ese trabajo porque la compañía tuvo problemas, qué sé yo, pero ahora se dan cuenta que qué bueno porque ahora están en un trabajo mejor que como estaban antes, ¿verdad? Ese fracaso sirvió para superarse. Así que el rechazo social al fracaso promueve un mecanismo defensivo a las personas. O sea, como les contaba yo mi historia, ¿verdad? Nos ponemos a la defensiva, ya no queremos volver a pasar otra vez por los errores y el fracaso. Esto lleva a no reconocer los fallos y las limitaciones personales. El hecho de cometer errores y no responsabilizarse por ellos constituye una incapacidad humana. Hay que tener en cuenta que los especialistas consideran al fracaso como un paso ineludible y valioso para poder avanzar en la vida. Los errores y el fracaso permiten el aprendizaje. ¿Cuántos saben eso? Como decimos en mi país, ¿verdad? En Guatemala, echando a perder se aprende, ¿verdad que sí? ¿Cuántos no hemos estado en situaciones, ¿verdad? Que hemos cometido errores, hemos fracasado, pero así vamos aprendiendo, así vamos ayudándonos. Mira, quiero contarte otro caso especial. Pasamos a la siguiente. Mira, ¿a quién ves ahí? No es nada más ni nada menos que Tomás Alva Edison, el que inventó el bombillo, ¿verdad? Las luces estas incandescentes. ¿Sabes cuántas veces fracasó este hombre antes de inventar la luz? ¿Quiénes se acuerdan cuando estuvieron en la escuela que investigaron? 10,000 veces, 9,999 veces fracasó, ¿sí? Pero ¿sabes qué dijo él? Hay una frase solemne, dice, nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más, ¿sí? Él decía, no, ¿cómo es que dice? No fracasé 10,000 veces, dice, aprendí 9,999 formas de cómo no obtener la luz, ¿verdad? Así que él aprendió de sus fracasos, ¿verdad? Y eso le ayudó a mejorar notablemente su capacidad como inventor, ¿sí? No fracasé, dijo él. Solo descubrí 9,999 maneras de cómo no hacer la bombilla. Mira qué actitud, ¿verdad? Qué diferente, ¿verdad? A que si fracasas como muchas personas, de ahí se quedan, ya no quieren volver a intentarlo otra vez y todo eso. ¿Por qué te digo esto? Bueno, te digo que porque los discípulos, en el momento que Pedro les dice a todos y les dicen, bueno, pues vénganse, voy a ir a pescar, dijo Pedro, ¿verdad? Voy a ir a pescar, ¿ya? Pedro dijo, me voy a pescar, versículo 3. Nosotros también vamos, dijeron los demás, ¿verdad? A ver si puedes poner ahí el versículo 3, a ver si está ahí, ¿sí? Pero ¿qué dijo Pablo? Pablo, antes de eso dice Pablo también, en 2 Corintios 4, 1, 8 al 9, si lo quieres anotar ahí, 2 Corintios 4, 1, 8. Mira, si hay una persona que conoció el fracaso y la perseverancia fue el apóstol Pablo. Mira lo que dice él ahí en 2 Corintios 4, versos 1 al 8. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos, dijo Pablo. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la tentación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mira qué preciosa palabra, ¿verdad? Que tenemos aquí en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Pablo no fue perseguido, no fue buscado para matarle? ¿Cuántas veces tuvo que cambiar su ruta, ¿verdad? ¿Cuántas veces no lo dejaron por muerto? ¿Cuántas veces no anduvo entre falsos hermanos, personas que lo traicionaron,
personas que no lo apoyaron en su ministerio, personas que le hicieron daño. Pero él decía, nos levantamos, nos derriban, pero no somos destruidos, ¿será? Nos persiguen, pero nunca Dios nos ha abandonado. Gloria a Dios por esos testimonios, ¿verdad? Que nos ayudan a seguir adelante, a confiar en el Señor, que Él es el que nos da la fuerza para persistir. ¿Sí? No nos quedamos. A diferencia de una persona que no conoce a Dios, la persona que no conoce a Dios cae y ahí se queda. Cuesta que se levante. Y es más, hasta piensa quitarse la vida y tiene que tomar muchas ayudas, ¿verdad? Pero los cristianos verdaderos, aunque nos caemos, pero nos levantamos en el poder y fuerza del Señor. Reconocemos quizá que hemos fallado, que hemos cometido errores, pero nos volvemos a levantar otra vez y seguimos adelante agarrados de la mano del Señor. Así que, hermanos, hay que aprender de nuestros errores, hay que aprender de las situaciones difíciles que hemos afrontado en la vida, porque eso nos enseña a madurar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso nos enseña a crecer, nos enseña a ser más personas maduras en el Señor. Muy bien, así que vamos a ver entonces lo que te decía de los versículos. Si puedes pasar a la siguiente, este clic no funciona. Ahí está. Entonces, versículo 4 dice que, vamos a leer aquí entonces que el segundo punto, la pesca milagrosa. Versículo 4 al 8. Vamos a leer el 4 al 8. A ver si vamos a leer aquí. Dice, al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red hasta llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Bueno, vemos aquí algo muy curioso. Bueno, en el discipulado nosotros hemos aprendido 3 etapas, ¿verdad? Para el estudio de la palabra de Dios. Una es observación, la segunda es interpretación y la tercera es, hermanos del discipulado, aplicación, ¿verdad que sí? Observación, interpretación y aplicación. ¿Y qué observamos aquí? Mira, algo que yo observo aquí es algo curioso. No sé si ustedes lo han notado, pero yo observé ahí que Pedro estaba desnudo. Me imagino que en su ropa interior, ¿verdad? Se había quitado su túnica porque estaba trabajando, estaba moviendo redes y todo. Pero algo muy curioso es de que para nadar se pone su túnica y se tira al agua. Yo no hubiera hecho eso porque ¿cuántos nadan aquí? Que uno no necesita ropa para nadar, ¿verdad? Eso es un impedimento, ¿verdad? Pero quizá Pedro se puso su ropa porque, bueno, le dijo es el Señor, no iba a presentarse delante del Señor así desnudo, ¿verdad? Se puso su ropa y aunque sea todo empapado, salió corriendo, salió nadando, ¿verdad? Y deprisa a ver al Señor. Un dato curioso para analizar. Así que, ¿cuántos sabemos aquí que Jesús siempre llega a tiempo? Amén. Jesús nunca llega tarde. ¿Y por qué te digo eso? Porque cuando Jesús llega, Jesús siempre irradia con su luz, disipa la oscuridad, que es un símbolo del pecado, es un símbolo del fracaso. La oscuridad es un símbolo de derrota, de frustración. Al parecer aquí los discípulos, Pedro y los demás discípulos, salieron a pescar. No sé cuál fue la motivación, la razón, pero muchos estudiosos dicen, bueno, no sabemos, quizá Pedro estaba en depresión. Acuérdense que Pedro había negado al Señor 3 veces, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría Pedro en su corazón de haber negado al Señor, ¿verdad? Y que lo vio ahora resucitado, ya se le había aparecido 2 veces, porque dice la Escritura que esta era la 3ª vez ya, ¿verdad? Así que pero él, yo me imagino a Pedro dentro de su corazón con ese remordimiento, ¿verdad? Con esa conciencia, le fallé al Señor. Y yo el que le dije que iba a estar con él, ¿verdad? Y que incluso iba a dar mi vida por él. Y cuando Jesús me dijo, no, te aseguro, Pedro, que hoy antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y cuando yo escucho ahora cada vez el gallo cantar, yo me imagino a Pedro lamentándose, ¿verdad? Tapándose los oídos cada vez que el gallo cantaba, ¿qué quiere qué?
en las mañanas. ¿Cuántos han escuchado el canto de los gallos aquí? ¿Verdad? ¿O solo yo? No sé, pero allá en el rancho donde era mi abuelita, habían unos gallos que cantaban y duro, ¿no? A las 4 de la mañana y bien. Ya no se puede dormir después de las 4 o 5 de la mañana. Esos gallos cantan duro. Y hacen un concierto, canta uno acá, luego le responde el vecino, el otro por allá, otro por allá. Y ya no se puede dormir. Más allá, ¿verdad? Donde hay granjas y todo. Es un concierto en las mañanas. Imagínate a Pedro, cada vez que el gallo cantaba, le traía ese dolor. Le fallé al Señor, le fallé, hijo. Eran lloros de amargura. Necesitaba Pedro ser consolado y restaurado. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? Dios tenía un planes preciosos para Pedro y para los demás discípulos. Pero Pedro necesitaba un encuentro personal con Jesús. Pedro no podía salir a predicar, no podía salir a compartir las buenas nuevas de salvación sin antes no ser perdonado, no haberse puesto a cuentas con Dios, con Jesús, y sin antes haber recibido el perdón de Dios para poder hacer el trabajo que Dios le estaba encomendando a hacer. Así que Jesús conocía la situación de cada uno de los discípulos. Jesús se aparece a sus discípulos en el momento crucial en que necesitaban fe, confianza, esperanza, afirmación acerca de cuál era su verdadero llamado y propósito. Los discípulos habían crecido en el mar de Galilea, allá al norte, eran pescadores, conocían ese mar, ese lago como la palma de su mano. Y dice la Escritura que habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Imagínate a los pobres discípulos cómo estaban, frustrados, con hambre, desvelados y bien enojados porque tanto trabajo, tanto desvelo y sin recibir ningún resultado. ¿Te ha pasado a ti alguna vez a estar así, frustrado? Que ves como que quieres dar un paso adelante y a la vez ven que las cosas no salen bien y como que en vez de ir para adelante van las cosas mal, de mal en peor, van 2 pasos más atrás, ¿verdad? Como que las cosas a veces se ponen difíciles, se ponen muy difíciles, muy oscuras, ¿verdad? Porque dice aquí que estaban en oscuridad, ¿verdad? Ni siquiera conocieron a Jesús que les habló en la playa, ¿verdad? No pudieron reconocerlo, tal vez por la distancia, la neblina, qué sé yo, pero se nota un ambiente aquí de frustración, de que no hay felicidad, no hay alegría. Pero cuando Jesús llega, las cosas cambian. ¿Cuántos saben eso? Que cuando Jesús viene a nuestra vida, las cosas cambian, la oscuridad se disipa, esa frustración, ese negativismo cambia por alegría. Y vemos aquí cómo Jesús se presenta, ¿sí? Y no les dice, yo soy Jesús, hola, ¿cómo están? Mira, aquí estoy. No les dice su nombre, solo les hace una pregunta. Muchachos, dice esta versión, ¿verdad? Les pregunta, muchachos, ¿verdad? Amigos, les dice, ¿verdad? Versículo 5. 21:5, dice en griego hijos, ¿verdad? Amigos, en griego significa hijos, ¿verdad? Les pregunta, ¿pescaron algo? Ay, yo me imagino los discípulos, no sabían que era Jesús, ¿verdad? Pero imagínate, como otro le hubiera contestado, y todavía lo preguntas, ¿no estás viendo que estamos aquí toda la noche, pues, y no hemos pescado nada? Todos frustrados, ¿verdad? Los discípulos estaban, pero cansadísimos, desvelados, y el Señor, pues, les hace esa pregunta, ¿verdad? Como cuando llega al estanque de Betesda y había un paralítico ahí que tenía 38 años, ¿verdad? Y Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Le dice, ¿ah? Y el otro le dice, pues llevo 38 años aquí, como hasta la pregunta es necia, dice, claro que quiero ser sano, ¿no ves pues que soy paralítico y nadie me ayuda, ¿verdad? Estaba todo frustrado y el Señor le dijo, tú lo crees, y lo sana, ¿verdad? Así estaba más o menos algo parecido, le dice, ¿pescaron algo, muchachos? Le dice, no pescamos nada, pues echen la red a la mano derecha. Otro le hubieran dicho, no, tú qué sabes, nosotros somos pescadores, tú qué, lárgate de aquí, no tiene nada que ver aquí. Pero no, ¿sabes qué hicieron los discípulos? Obedecieron. ¿Cuántos saben que la obediencia agrada a Dios? Amén. Cuando tú obedeces a Dios, ocurren milagros, ocurren maravillas, ocurren cosas inimaginables, preciosas. La fe, hablábamos, ¿verdad? Es la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe mueve montañas. La fe, cuando tú actúas con fe, crees a la palabra de Dios, te mueves en fe, cosas maravillosas suceden. En esta ocasión, no era la primera vez que sucedía, ya había pasado anteriormente. Se vuelve a repetir la escena en que echan la red a la mano derecha, al lado derecho,
y se llenan de alegría de ver cómo ahora eran, ¿cuántos dicen? ¿Cuántos pescados? Pescados. Verso 11, eran 153 y eran grandotes, pero eso pudieron contarlos, ¿verdad? Imagino a los discípulos contando, 1, 2, 3, hasta 153, tantos pescados. Y en ese tiempo, ese era un negocio bastante florecente porque iban a venderlos ahora al mercado. Yo no sé por qué razón Pedro y los discípulos habían dispuesto a ir a pescar. Bueno, tal vez tenían hambre, tenían necesidad. Dice la Escritura que Pedro estaba casado, ¿verdad? Tenía esposa, porque tenía suegra, tenía esposa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo me imagino, estoy especulando, esto no está en la Biblia, es mi observación, mi punto de vista. Yo me imagino que pobre Pedro, ¿verdad? La esposa le había dicho, mira, ¿y ahora qué? ¿Se murió tu maestro? ¿Y qué vamos a comer? Tenemos hambre. No dice la Escritura si tenía hijos Pedro, ¿verdad? Pero si hubiera tenido, le dice, mira, los chiquillos tienen hambre y tú allá de evangelista, ¿verdad? Y yo aquí esperando. ¿Qué vamos a comer? Ay, dice Pedro, sí, voy a ir a pescar otra vez. Vuelve otra vez Pedro a su anterior trabajo, ¿verdad? ¿Y qué pasaron con las ilusiones de evangelismo, de ganar el mundo y todo eso? Yo me imagino a Pedro con una frustración, una indecisión. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ahora en adelante el Señor, pues ya se fue, ¿verdad? Me está encomendando ir, pero yo no sé cómo, tengo miedo, me van a matar. Mejor me voy a ir a pescar, a ver si así la mente se me aclara. ¿Cuántos aquí han pescado? Saben que cuando se necesita paciencia para pescar, ¿verdad? Se van allá al río, al lago a pescar, ahí una lancha, ¿verdad? Y ahí tienes tiempo para meditar, tienes tiempo para ver la naturaleza, los árboles, los pájaros, el viento. Algún día Dios nos permita, ¿verdad?, ir allá al mar de Galilea, conocer allá donde andaban los discípulos, andaba Jesús. Pero, ¿cuántas cosas no pasarían por la mente de Pedro y los discípulos que dicen, bueno, ya se terminó, ya no más, vamos a empezar otra vez a regresar a lo que hacíamos antes? Pero el Señor tenía algo para ellos preparado. El Señor no había terminado su obra en los discípulos, porque lo que el Señor había empezado tenía que terminarlo. El Señor no podía ascender al cielo sin antes los discípulos estar completamente convencidos de quién era Jesús, a quién habían servido, ¿verdad? La resurrección de Jesús, mirábamos la semana pasada, que si Jesús no hubiera resucitado de la muerte, vana sería entonces nuestra predicación, vana sería nuestra fe, no tendríamos ninguna razón de que por qué estar acá. Pero porque Jesús resucitó, sabemos que tenemos victoria, amén. Porque Jesús resucitó, sabemos que tenemos vida eterna. Porque Jesús resucitó, sabemos que Él todo lo que dijo es verdad, amén. Y que Él es el Hijo de Dios. Y así como Él resucitó, nosotros también un día resucitaremos para gloria de Dios, amén. Así que vemos aquí que entonces arrastraron la pesada red llena de pescados, cambió esa frustración ahora en alegría. Imagínate los discípulos ahora ver 153 peces grandotes, no podían arrastrar la red hacia la orilla porque eran muchos, dice, y no se reventó la red, ¿verdad? Otro milagro pasó ahí también, ¿verdad? Así que vemos ahí que obedecieron a la palabra de Jesús que les dijo, ¿verdad? Aún sin saber que era Jesús, y obedecieron, y la obediencia trajo como consecuencia el milagro. Cosas inimaginables pasan cuando obedecemos. Se llenaron de alegría al ver cómo habían pescado muchos peces, ¿sí? Después de haber pasado toda la noche sin ningún resultado. Así que otra observación es que Pedro nada deprisa hacia Jesús. Imagínate, Pedro ahora se viste y se va cuando Juan le dice, es el Señor. A él, mira, Pedro ya no le importaron los peces, ya no le importó qué voy a hacer con tanto dinero, ¿verdad?, que me va a producir la venta de cada pez, ¿verdad? Ya no le importó el negocio tan florecente que tenía ahora, ¿verdad?, la gran ganancia que iba a obtener de eso. Ahora lo más importante para Pedro, ¿qué es?
es ver a Jesús, es escuchar a Jesús, es estar con Jesús. Ya lo demás quedó en segundo plano. Ahora lo más importante para él es, deja la barca, se tira al agua como buen pescador y va corriendo hacia Jesús. Pedro necesitaba ponerse a cuentas con Jesús. Él dice, ahora es mi oportunidad, tengo que decirle a Jesús que me perdone, tengo que decirle que lo amo, tengo que decirle cuánto necesito que Él me perdone y cuánto deseo estar restaurado. No puedo seguir más con esta situación en mi corazón. Pedro necesitaba ponerse a cuentas con el Señor, después de reconocer que le había fallado y que necesitaba su perdón y restauración. Pregunta, ¿hay alguien aquí hoy que necesite reconciliarse con el Señor? ¿Hay alguien aquí que le ha fallado al Señor? No esperes hasta mañana. Hoy es el día, hazlo pronto, ¿sí? Hoy es el día de perdón, hoy es el día de restauración. Amén. Así que, tercer punto, el desayuno con Jesús. Vamos a ver ahí el versículo 9 en adelante. El siguiente dice que cuando llegaron, encontraron el desayuno, ¿sí? Preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Mira qué rico, ¿verdad? Versículo 9, si me puedes cambiar ahí al versículo 9, te voy a agradecer. Vamos a leer hasta el 14. Si me acompañan, veamos ahí. Versículo 9, dice ahí. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Y verso 10 dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla, habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Versículo 12. Ahora acérquense, les dijo Jesús, y desayunen. Dijo Jesús, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar, ¿quién eres? Porque todos sabían que era Jesús. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mira, ahí vemos a Jesús. Algo interesante. Jesús aparece nuevamente como el sirviente, la persona que les sirve, el humilde, ¿verdad? Él muy bien hubiera dicho, mire, agarre de esos pescados, prepárame uno ahí, ¿verdad? En barbacoa, ahí en término medio, ¿verdad? O 3/4 bien cocidito, por favor, y le sácale bien las espinas para que no me vaya a dar nada. Así que, no, Jesús no hizo eso. Él mismo preparó los peces y el pan, ¿verdad? Y les dio de comer a sus discípulos. Como cuando estaba en la última cena, que partió el pan, lo repartió, ¿verdad? Y les lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Como el siervo. Se identifica a Jesús aquí como el siervo, ¿verdad? El humilde, el que les dijo a sus discípulos, mira, así como yo les he lavado los pies a ustedes, ahora ustedes también vayan y hagan lo mismo, ¿verdad? Sirvan a los demás, ¿verdad? Con amor. Jesús no le dijo, mira Pedro, ven para acá, mira, ¿por qué hiciste eso? A ver, ¿por qué? Dime, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué me negaste? Y no lo hiciste una sola vez, lo hiciste 2, 3 veces lo hiciste, no te bastó solo una vez. No le dijo eso Jesús a Pedro, ¿verdad que no? Mira lo que hizo Jesús. Jesús le dice, ven a comer, siéntate conmigo, ¿verdad? Ven, hijo, ¿verdad? Pongámonos a cuentas, ¿verdad? Imagínate a Pedro ahí, ay, Señor, gracias, Señor. ¿Tienen hambre? Claro, como si no habían trabajado toda la noche, estaban exhaustos, estaban cansados, ¿verdad? ¿Ves? El Señor les mostró su poder y su gloria en esta pesca milagrosa, al mostrarles su poder. Así que Pedro se acerca a Jesús, ¿sí? Era su oportunidad de ponerse a cuentas. Jesús fue a preparar un delicioso desayuno para sus discípulos. Fue a darles ánimo, ¿sí? Les fue a dar confianza. No les reclamó por su fracaso, por haber regresado a su anterior trabajo. Al contrario, los llamó a desayunar con Él. Los llamó a darles una oportunidad de empezar de nuevo, de tomar nuevas fuerzas. Les dio la oportunidad de alimentarse, de tomar nuevas fuerzas, ¿sí? Y de avanzar hacia la meta, ¿verdad? Me recuerda como Elías, ¿verdad? Cuando iba en el desierto, ¿verdad? Llegó exhausto, ¿verdad? Y el Señor le dice, come. Comió pan, el ángel le da pan y todo. Le dice, ve, porque te hace falta mucho recorrido. Y caminó día y noche, 40 días, dice, con el pan que comió le dio fuerza para seguir adelante. Los discípulos tenían una gran carrera por delante. La carrera apenas había comenzado, ¿sí?
Ellos necesitaban ir por todas las naciones a predicar el Evangelio. Necesitaban estar bien nutridos, bien fortalecidos y sabiendo que Jesús resucitado estaba con ellos, que no estaban solos, ¿verdad? Que el fracaso y los errores habían quedado atrás, ahora son perdonados y restaurados. Pedro necesitó reconciliarse con el Señor después de haberlo negado 3 veces. Pregunta, ¿has tú tenido un encuentro personal con Jesús? Si aún no lo has hecho, hoy es el día para volver a empezar y pedirle al Señor que te perdone, que te dé nuevas fuerzas para continuar la carrera y seguir adelante. Y en el último versículo menciona aquí el evangelista Juan, dice que esta fue la 3ª vez que se apareció a los discípulos después de haber resucitado a los muertos. Menciona Juan que era la 3ª vez. Como te decía, Jesús necesitó aparecerse a los discípulos no solo una vez, ni 2, ni 3. Se apareció por 40 días, dice, ¿verdad? Es más, Pablo menciona más adelante que más de 500 personas lo vieron, ¿verdad? Necesitó Jesús aparecerse varias veces para que ellos realmente creyeran, ¿sí? Y no hubiera ninguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios y se había levantado de la muerte con poder. Ellos comieron con Jesús, no había ninguna duda. No pudieron decir, no, era alguien que se parecía a Jesús, no, no era él. Ellos estaban, por eso dice el Juan, que ni siquiera se atrevían a preguntarle, ¿eres tú Jesús? Porque sabían y estaban convencidos de que era Jesús, a que estaba ahí con ellos. Amén. Así que como conclusión podemos decir entonces que el fracaso y la frustración vienen cuando nosotros actuamos solos, cuando dejamos a Jesús a un lado y no le escuchamos ni le obedecemos. Ahí es donde viene el fracaso. Lo que Jesús nos ofrece hoy es entonces perdón, restauración y una comunión con Él. Nos ofrece paz y descanso. Jesús te está diciendo hoy, paz a vosotros, hijos, descansa en mí, ten fe en mí. La fe entonces, qué gran bendición tenemos nosotros, amados hermanos, de poder decir que aunque nosotros no hayamos visto físicamente al Señor, hemos creído en el Jesús resucitado. En Jesús el Hijo de Dios, el que cambió nuestro lamento y nuestro desánimo en gozo y en alegría, el que nos transformó y nos perdonó nuestros pecados aún sin merecerlo. Yo quiero decirte hoy que si tú le has fallado al Señor últimamente, hoy tú puedes recobrar nuevas fuerzas. Vamos a concluir con una oración, pero antes le voy a pedir a nuestra hermana Mari que pase aquí, que cante una alabanza y podamos nosotros meditar en esta preciosa palabra y podernos poner a cuentas con el Señor. En lo que cantamos esta canción, reflexiona. Si hay algo que tú tienes que pedirle perdón a Dios, este es el momento. Adelante, hermana. Escucha
Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, que nos has mostrado, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, te hemos fallado, Señor? Así como lo hizo Pedro, Señor, los discípulos, Señor, que cuando tú estabas pasando por tanto dolor, sufrimiento, te abandonaron, Señor, salieron corriendo. ¿Cuántas veces nosotros te hemos abandonado también, Señor? No hemos hecho las cosas que tú nos has mandado a hacer, Señor. Tu palabra dice que también si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también eso es pecado, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no viniste a reclamarle a Pedro su fracaso, Señor. Tú, al contrario, viniste y les serviste su desayuno a los discípulos. Los trataste con amor, con compasión, con humildad, Señor. Que podamos hacer nosotros lo mismo, Señor, con aquellas personas que quizá nos han fallado, nos han hecho daño, Señor. Que podamos perdonar, no guardar rencor, que podamos hacer las paces también, Señor. Que podamos invitarlos a una comida. Señor, un día vamos a estar en tu presencia, Señor. Tú nos mandas a participar de las bodas del Cordero, de estar en tu mesa, Señor. Queremos estar contigo por siempre, Señor. Y mientras ese día llega, Señor, ayúdanos a que acá hagamos tu voluntad, Señor. Que aquí podamos, Señor, cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que las personas que están viendo este mensaje ahí en casita, están acá presentes, Señor, que puedan reconocer, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Que tú la obra que has empezado en nosotros aún no la has terminado, Señor. Que tú vas a seguir trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en nuestras vidas y podamos servirte, Señor, con agrado, con excelencia. Tú tienes cosas grandes, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Así como usaste a los discípulos para ir a las naciones, Señor. Úsanos, Señor, para llevar tu evangelio, Señor, a esta ciudad preciosa de Rockford, Señor, donde tú nos has mandado, Señor, y nos has plantado en este lugar acá, Señor, con un propósito, Señor. Tú nos has traído a este país, Señor, no solo para hacer riquezas, hacer cosas materiales, sino para hacer de bendición a otros, Señor, para compartir de lo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú no nos has abandonado, Señor, tú has estado con nosotros. Tú nos has mostrado tu amor, tu fidelidad, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, y a seguir sirviéndote con devoción, con alegría, Señor. Y ayúdanos, Padre, a seguir confiando en ti y en tus promesas, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. ¿Por qué no le das fuerte el aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Jesús vive y reina para siempre, amados hermanos. Y el Señor ahora nos está mandando a ir y compartir esta gran bendición a los demás. Así que tenemos una comidita allá abajo para los quienes deseen acompañarnos, están invitados. ¿Cuál es el menú? Ahora no es desayuno, es almuerzo, ¿verdad? Hoy tenemos tacos al pastor, así que tenemos carnitas y todo. Así que ahí los esperamos a seguirnos gozando. Y no nos vamos sin antes recibir la bendición de parte de Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti, que sea compasivo contigo y que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Padre, llévanos con bien, Señor, y que no se nos olvide ninguno de tus beneficios, Señor. Guárdanos en completa paz, sabiendo que tú estás en control de nuestras vidas. Apártanos del mal, protégenos del maligno, Señor. Y te damos gracias, Señor. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Nos vemos. Bendiciones para todos.